La pregunta a la que daremos respuesta en esta sesión es, ¿puede funcionar el modelo multisitio en su iglesia? Algo que he descubierto en los últimos 12 años de trabajar con iglesias multisitio es que no es una solución que funciona para todos. Algunas iglesias funcionarán muy bien en un ambiente multisitio, mientras otras iglesias funcionarán mejor mediante la plantación orgánica. He aprendido que cada iglesia debe determinar por sí misma cómo multiplicarse. Creo que Dios nos ha llamado a ser fructíferos y multiplicarnos, y esto aplica también a la iglesia. Pero, ¿qué ofrece el modelo multisitio? ¿Qué tal esta idea de una misma iglesia reuniéndose en distintos lugares? ¿Podría ser una buena idea para su iglesia? La primera vez que enfrenté estas preguntas fue en el año 2001, cuando servía en una iglesia en Carolina del Sur. La iglesia había crecido rápidamente y habíamos respondido estableciendo múltiples servicios, unos el sábado y otros el domingo. Nos quedamos sin espacio. No podíamos agregar más servicios ni más asientos. Por lo tanto, decidimos hacer lo que otras iglesias en los Estados Unidos hacían en aquel tiempo. Decidimos construir un auditorio más grande. Pero lo que pasó fue que el gobierno municipal de nuestra comunidad nos negó los permisos. De hecho, algunos miembros del consejo municipal dijeron que por qué no íbamos a plantar una iglesia en otra ciudad. Realmente no sabíamos qué hacer. Entonces supimos de un par de iglesias, una en Illinois y otra en California, que ensayaban esta nueva idea de ser una misma iglesia que se reunía en distintas ubicaciones. Así que hicimos un viaje y visitamos ambas iglesias en Illinois y California. Cuando regresamos, razonamos que no teníamos otra opción, así que intentaríamos aplicar esta nueva idea de ser multisitio. Entonces abrimos una nueva ubicación no muy lejos de nuestra ubicación original. Instalamos un nuevo liderazgo, nuevos músicos, un nuevo ministerio para niños, componentes requeridos en una nueva iglesia. Pero esta nueva iglesia tenía el mismo sermón y mensaje de la iglesia original. Para nuestra sorpresa, la gente vino a nuestros servicios. Se conectó y comprometió su vida a Cristo en esta nueva ubicación. Ahora éramos una misma iglesia en dos distintas ubicaciones. En el otoño del 2001 fuimos a una iglesia ubicada a 160 kilómetros de nuestra ubicación original. Era una iglesia que habíamos ayudado a plantar, pero el pastor nos dijo que no creía poder seguir adelante con la iglesia y nos pidió que su iglesia fuera parte de la nuestra. Le dijimos que por supuesto lo intentaríamos, así que modernizamos la iglesia y la relanzamos con un ADN más parecido al nuestro y tuvimos una excelente respuesta de la comunidad. En este punto nos dimos cuenta de que esta idea multisitio, esta idea de ser una misma iglesia en múltiples ubicaciones, podía ser algo que Dios estuviera bendiciendo. En los siguientes años abrimos más y más multisitios hasta llegar a 14 ubicaciones a través de 3 estados, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia. Y vimos muchísima gente venir a Cristo mediante esta idea de la iglesia multisitio. A raíz de estos resultados, otras iglesias empezaron a explorar la opción multisitio y considerar ser una iglesia de este tipo. Como dije al principio, algunas iglesias hicieron un gran trabajo y otras no tanto. Por eso empezamos a hacer la pregunta: ¿cómo sabemos si su iglesia debe ser una iglesia multisitio? Para mí la respuesta se completa al responder 3 preguntas cruciales. Lo que quiero hacer en esta primera sesión es compartir estas 3 preguntas e ilustrar con ejemplos de iglesias que lo están haciendo bien y tal vez no tan bien. Y entonces usted podrá preguntarse, ¿puede funcionar en mi entorno, en mi cultura, este modelo de una iglesia que se reúne en distintos lugares? Estas son las 3 preguntas cruciales. La primera pregunta que las iglesias necesitan hacerse es, primero, ¿cuán saludable es su iglesia? Como digo siempre, si su iglesia no es saludable, no debería reproducirse. La forma en que suelo expresarlo es, no exporte su enfermedad. Si usted tiene un problema de salud, sane de su enfermedad primero. Es el mismo caso de un médico que atiende a una pareja que desea tener hijos. Y su primera inquietud es si están sanos, porque si no, su recomendación será sanar primero de la enfermedad antes de tener un bebé. Entonces, lo primero que debe hacer es determinar el estado de salud de su iglesia. Hay distintas formas de determinarlo, de evaluar. Le voy a dar mi idea de cómo saber si una iglesia está sana. Usted puede tener acceso a otras herramientas en su contexto
para determinar su estado de salud. El primer indicador de salud sobre el que siempre pregunto es, ¿está creciendo su iglesia? ¿Tiene más gente asistiendo a su iglesia este año con respecto al año pasado? Más gente que hace 2 años. Ahora, necesito que seamos cuidadosos. En el contexto de mi país solemos creer que todo lo que crece está saludable. Y eso no es cierto. Nada crece más rápido que la maleza en nuestros jardines y la maleza no es saludable. El cáncer crece rápidamente y el cáncer no es saludable. Pero lo que he descubierto es que no toda iglesia que crece es saludable y no toda iglesia que no crece está enferma. Pero la mayor parte de las veces una iglesia que está saludable crecerá. Por eso debemos preguntarnos, ¿está creciendo nuestra iglesia? Muchas de las iglesias que se muestran como modelo de la iglesia multisitio empezaron a establecer múltiples ubicaciones o campuses porque se quedaron sin espacio físico o crecieron muy rápidamente. Por ejemplo, Life Church tiene más de 20 sitios a través de los Estados Unidos y más de 30,000 personas asisten cada fin de semana a sus servicios. La razón por la cual se movieron al modelo multisitio fue porque no pudieron seguir acomodando gente en su ubicación original. La iglesia con la que servía en Carolina del Sur, Seacoast, comparte la historia de que crecíamos tan rápidamente que fue la única manera de manejar el crecimiento. Por lo tanto, cuando preguntamos si su iglesia es saludable, observemos primero si está creciendo. Si no está creciendo, hagamos una pausa para evaluar y comprender por qué no hay crecimiento. Existen muchas razones por las que su iglesia puede no estar creciendo. Algunas veces el espacio físico disponible limita el crecimiento. En otras iglesias el ministerio de niños no tiene capacidad para atender bien más niños. Tal vez no tenga suficientes líderes competentes para cuidar y desarrollar a la gente que tiene actualmente. Hay muchos factores que pueden impedir a una iglesia crecer, pero debemos descubrir cuáles son esos factores antes de intentar abrir un nuevo campus. El segundo indicador de salud que debemos observar, y creo que esto es vital, es responder a la siguiente pregunta. ¿Está encontrando la gente su camino de vuelta a Dios a través de su iglesia? Usted puede expresar esto de distintas maneras. ¿La gente está siendo salva o está siendo bautizada? Sin importar el lenguaje que utilice, ¿existen en su comunidad personas que no eran seguidoras de Cristo y que ahora lo son gracias al ministerio de su iglesia? Porque Jesucristo está operando a través de su iglesia para atraer personas hacia Él. Si su iglesia no está dirigiendo a la gente hacia Cristo, no hay razón para servir en más de una ubicación. Si no somos efectivos en lo que Dios nos llamó a hacer, alcanzar a la gente, estamos mal. Resuelva eso primero antes de pensar en ser multisitio. Un pastor de una iglesia me llamó una vez para preguntarme si los podría ayudar a convertirse en una iglesia multisitio. El pastor me dijo, queremos abrir una nueva ubicación y queremos que nos ayude. Por supuesto, le contesté. Así que viajé a su ubicación y conforme revisamos el ADN de la iglesia, le pregunté, ¿cuántas personas bautizaron el año pasado? Ese es un buen indicador de si hay nuevos convertidos en la iglesia. El pastor me respondió, realmente no bautizamos a nadie. Entonces le pedí que me explicara cómo era eso. Enseñamos nuestra teología a muy alto nivel, por lo que no la llevamos a los niveles bajos de la iglesia. La gente que recibimos en nuestra iglesia ya son seguidores de Cristo, así que ellos solo quieren crecer profundamente en su fe. Cuando terminó, le dije, está bien, ese es su paradigma y está bien para ustedes. Pero ¿para qué quieren hacer eso mismo en otra ubicación? No entiendo de dónde vendrá la nueva gente a ese nuevo sitio. Esto es muy importante de entender. Si una iglesia está abriendo nuevos sitios para que la gente de otras iglesias venga a nuestra ubicación, ese es un desperdicio de los recursos del reino. Y no quiero ser parte de eso. Queremos usar los recursos del reino tan efectivamente como sea posible. Por lo tanto, si la gente no está encontrando su regreso a Dios a través de su iglesia, resolvamos el tema del evangelismo antes de planear una nueva ubicación. Un tercer indicador sobre el que siempre pregunto es, ¿está su iglesia formando discípulos? Este es el trasfondo de la pregunta. Tras 3 años de compartir con 12 hombres, Jesús estaba listo para regresar al cielo y se detuvo para decir algo más. Esto resume todo lo que he compartido con ustedes por 3 años. Quiero que vayan a Judea, Samaria y el resto del mundo. Y lo que quiero que hagan, usted ya lo sabe, id y haced discípulos, hagan discípulos. Si hay un trabajo para el que todos hemos sido comisionados por Jesús, todos deberíamos hacer ese trabajo. Por eso siempre le pregunto a los pastores, ¿hace discípulos en su iglesia? No solo los bautiza, sino que los ayuda a crecer como discípulos. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo saben que están haciendo discípulos?
Más que responder nombrando a 1, 2 o 3 discípulos que están creciendo en su fe, una de nuestras responsabilidades principales como líderes de la iglesia es tratar de comprender qué es un discípulo maduro y si mi gente está creciendo y madurando como discípulos de Cristo. Una de las más sencillas maneras de descubrir esto es determinar si nuestros discípulos están haciendo discípulos. No solo si asisten a la iglesia y escuchan los mensajes, sino si están conectándose con vecinos y amigos, ayudándoles a crecer y convertirse en discípulos maduros y seguidores de Jesucristo. ¿Estamos haciendo discípulos? Escuché una vez a un pastor decir esto a su congregación cuando se encontraban a punto de abrir nuevos sitios y estaban tratando de recoger fondos para la expansión, pero la gente no ofrendaba. Así que se puso de pie frente a su congregación y les dijo: yo entiendo por qué no han dado. La razón es que no hacemos un buen trabajo formando discípulos. Así que en lugar de abrir nuevos sitios para atraer nuevas personas, vamos a trabajar con cada uno de ustedes para que crezcan como discípulos. Si no estamos haciendo discípulos aquí, ¿para qué vamos a traer más gente y no hacerlos discípulos? Por ello, antes de considerar cualquier modelo para crecer, hágase la pregunta: ¿estamos haciendo discípulos? Finalmente, otro indicador importante sobre el que le pregunto a los líderes es: ¿está la gente entusiasmada sobre invitar a sus amigos, familiares y compañeros de trabajo a su iglesia? ¿Están realmente emocionados al respecto? Suelo predicar los fines de semana, aunque no soy el pastor principal. Lo hago cuando el pastor general está de viaje. Por eso, cuando me encuentro en el vestíbulo o el auditorio, porque ese día me toca predicar, veo a veces algunas personas o caras de los miembros desilusionados porque voy a predicar en lugar del pastor principal. A menudo suelen acercarse y establecer la siguiente conversación: ¿ve a aquella mujer y aquel hombre al final del vestíbulo? Les he estado insistiendo que vengan a la iglesia por 6 meses. Han tenido un tiempo muy difícil y esta es la primera vez que he logrado que vengan a la iglesia conmigo. Y entonces me miran fijamente a los ojos y me advierten: no lo arruines. Amo esto. Los amo porque ese es el desafío. Ellos están entusiasmados porque sus familiares y amigos pueden conocer a Jesús a través de su iglesia. ¿Tiene usted este tipo de conversaciones? Tal vez no sean las mismas, pero tiene conversaciones con gente en su iglesia que le dicen: estoy orando por mi vecino, estoy orando por mis compañeros de trabajo, estoy orando por mi padre o mi madre o mi primo. Estoy convencido de que conocerán a Cristo a través del ministerio de esta iglesia. ¿Es su iglesia saludable? La segunda pregunta que necesita hacerse es: ¿cuál es la motivación que se oculta detrás de convertirse en multisitio? Hay muchas razones para querer ser una iglesia multisitio. En Norteamérica se ha vuelto casi una moda. Muchas iglesias creen que deben tener múltiples ubicaciones. Esa no es una razón de peso. Entonces, ¿cuál es la razón detrás de su anhelo? Existen 3 motivadores positivos para ser multisitio. El primero lo mencioné al principio: rápido crecimiento. Tal vez su iglesia ha crecido tanto que ya no cabe la gente o no puede acomodarla bien. Tal vez se tienen que quedar de pie en los pasillos o sentados en el piso. Puede que tenga un crecimiento que lo obliga a responder de alguna manera. Tal vez no quiere construir otro auditorio o no puede hacerlo y tiene que responder a la situación. He conocido muchas iglesias que han respondido a este crecimiento adoptando el modelo multisitio. Hay una iglesia aquí en Colorado que ayudamos a plantar recientemente y que ha crecido. Actualmente se reúnen en una escuela pública y ante el crecimiento, parte de la membresía pregunta cuándo alquilarán, comprarán o construirán un edificio para esta creciente iglesia. La respuesta del liderazgo es ninguna de las anteriores. Lo que vamos a hacer, dicen ellos, es establecer un nuevo sitio. De hecho, rentaron una sala de cine y este fin de semana abrirán su segunda ubicación. Ellos no son una iglesia grande, sino mediana, pero están creciendo. Y en lugar de enfocarse en un edificio más grande para albergar la iglesia, decidieron abrir un nuevo sitio campus para continuar enfocados en alcanzar más personas para Jesús. Así que el rápido crecimiento es un motivador positivo. El segundo motivador es una comunidad mal servida. Es una buena razón para optar por el modelo multisitio. A lo que me refiero por una comunidad mal servida es a un área cercana o no a su iglesia, donde no hay una iglesia que esté enfocada en alcanzar a la población para Cristo. No hay una iglesia como la suya que lleve vida a esa comunidad.
Por lo tanto, usted desea establecer una nueva iglesia allí. Usted puede plantar una obra o establecer un campus. En este punto debo enfatizar que considero que tanto plantar una iglesia como abrir un campus o sitio son pasos para la acción muy positivos. Creo en ambos. Pero cuando la comunidad es muy pobre, hay alta criminalidad u otras condiciones negativas, es muy difícil que una plantación crezca. Una iglesia con la que serví tuvo que enfrentar esas circunstancias. Debo agregar que la comunidad era considerada la séptima más peligrosa del país, por lo que las iglesias empezaron a abandonarla. Pero nosotros decidimos plantar un campus en esa comunidad porque consideramos que podíamos alcanzar nuevas personas para Cristo, ayudar con las necesidades de esa comunidad y ser una luz en medio de ella. Fue una experiencia increíble, pero abrimos el sitio porque era una comunidad mal servida. Un tercer motivador positivo es lo que llamo un líder visionario. Usted tal vez conozca a un líder en su propia iglesia que tiene una pasión por una ciudad o un vecindario y desean abrir un sitio allí. El hecho de que una comunidad esté cerca de su iglesia o que usted piense que es allí donde debe abrirse no justifica el esfuerzo. En cambio, si usted cuenta con el líder, con la visión, allí es donde debe considerar abrir un sitio. Vivimos esta experiencia en una de las iglesias con las que he servido. Contábamos con un líder en el que creíamos. Él quería abrir un sitio en una comunidad muy distante de la ubicación actual de la iglesia original. No se trataba de un lugar en el que naturalmente hubiéramos pensado en plantar una iglesia o abrir un campus, pero creíamos en este líder. Por ello lo seguimos y ayudamos a empezar un nuevo sitio en este distante lugar. En síntesis, ¿por qué razones debemos comenzar un nuevo sitio? Rápido crecimiento, comunidad mal servida y o un líder visionario. Los tres son motivadores muy positivos. Recuerde siempre hacerse esta pregunta en primer lugar. ¿Cuán saludable es nuestra iglesia? ¿Estamos alcanzando personas que están lejos de Dios? La gente está siendo bautizada y estamos haciendo discípulos. En segundo lugar, pregúntese, ¿por qué razón vamos a hacer esto? ¿Tenemos una buena razón de por qué? Y finalmente pregúntese, ¿están los líderes claves a bordo? ¿Están de acuerdo nuestros líderes claves de que este es nuestro siguiente paso? A veces acuden a mí gente que asiste y sirve en la iglesia para compartirme que creen que su iglesia debe abrir otro campus o sitio, pero su pastor principal no lo cree y me preguntan qué deben hacer. Y mi respuesta siempre es la misma. No creo que usted deba hacer nada. Si Dios quiere otro sitio, Él habla al líder principal y a la gente correcta. Si usted es el líder principal de la iglesia, pregúntese, ¿están los líderes claves de mi iglesia a bordo en este paso? Me refiero a los miembros de la directiva o al consejo de ancianos, como sea que usted llame al cuerpo de liderazgo en su iglesia. ¿Están ellos de acuerdo? Porque el modelo multisitio, una misma iglesia en distintas ubicaciones, impactará todo lo que usted haga como iglesia. Por lo tanto, usted necesita a los líderes a su lado. Algunas veces me preguntan, ¿cómo hacemos para que todos estén de acuerdo? ¿Cómo hacemos para que todos estén a bordo? Y siempre respondo, nadie puede lograr que todos estén de acuerdo. Jesucristo solo convenció a 11 de los 12 discípulos a que lo siguieran y lo obedecieran. Si Jesús no pudo lograr un voto unánime, nosotros tampoco lo lograremos. Pero sí necesitamos ganarnos a los líderes principales. En esta primera sesión hemos compartido los tres principales aspectos que debe considerar para saber si su iglesia multisitio es una opción viable para usted y su iglesia. ¿Es su iglesia saludable? ¿Tienen una buena razón para adoptar este paradigma? ¿Y están sus líderes a bordo? Si usted respondió positivamente a las preguntas, entonces este puede ser su próximo paso.